Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central y radio.ucentral.cl presenta Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas. Conducen la doctora en psicología María Teresa del Río y la doctora en ciencias de ingeniería de los alimentos Loreto Muñoz. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Loreto. Sí, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, hoy día tenemos a Gloria Peña. Ella pertenece a la universidad, ella es nutricionista y hoy día nos va a acompañar para hablar de un tema bien importante, que es el etiquetado de alimentos. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿alguna vez hemos estado frente a un producto en el supermercado y mirado las etiquetas y no entender absolutamente nada? Bueno, hoy día vamos un poco a aprender cómo leer esas etiquetas para nuestro beneficio, para saber qué significan, para saber un poco qué alimentos consumir o no, ¿ya? Y cómo podemos seleccionar un alimento en base un poco a la etiqueta, cómo podemos comprar una colación para nuestros hijos que no tenga sellos, qué significa que tenga o no tenga sellos, ¿ya? Que no siempre es todo malo. Y bueno, todo lo que les puede ayudar a la compra del supermercado y para seleccionar de buena manera los alimentos. Y pregunta, ¿cómo surge este famoso etiquetado de alimentos? Bueno, esto surge hace varios años ya, una iniciativa entre varias instituciones, Ministerio de Salud, Universidad de Chile principalmente, porque en ese minuto se observó que las tasas de sobrepeso y obesidad estaban en aumento. Entonces se convocó a varios expertos y se empezó a pensar qué se podía hacer. Y entonces se empezó a señalar la etiqueta, primero, como primera instancia, donde se indicaba, ¿cierto?, las cantidades de calorías y el valor, en porcentaje, el valor diario que correspondía, lo cual era bastante difícil de interpretar por la población. Sí. Entonces pasaron un poquito los años porque se estableció otra medida que fue colocar sellos de advertencia en los alimentos, algo que sea más didáctico, más fácil de entender, con aquellas cosas que realmente producen un daño a la salud. Y dentro se eligió, por ejemplo, que si es alto en calorías, si es alto en sodio, ya si es alto en grasas trans, que son las grasas malas, para que las personas, cuando vean los sellos, elijan el alimento en forma consciente e informada de qué es lo que están comiendo de más. Ya, más o menos por ahí parte esta iniciativa. Mira, si nosotros recordamos en la época de los 80, por ejemplo, teníamos todo lo contrario a la obesidad y el sobrepeso de hoy día. Teníamos malnutrición. Entonces, en esa época las calorías eran buenas. En el fondo había que consumir más calorías para que, sobre todo los niños que tenían problemas de desnutrición, pudieran recuperar ese peso. Hoy día es todo lo contrario. O sea, nuestra vida moderna o la vida moderna en general ha llevado a que exista una tendencia grande en el sobrepeso. ¿Qué significa sobrepeso? Significa que uno está un poquito por sobre del estándar establecido, ¿ya? Claro. Y otro rango es la obesidad, ¿no es cierto?, cuando uno ya cambia de tramo y tiene un sobrepeso considerable. Hay indicadores que pueden verse con nutricionistas y todo. Pero ¿a raíz de qué tuvimos este cambio desde estar desnutridos hasta hoy día tener este sobrepeso y obesidad? Bueno, el perfil epidemiológico de Chile cambió drásticamente, como tú bien dices, a partir de los años 80, donde el país también creció y tuvo mayor accesibilidad, se trajeron más productos de afuera,
la televisión, las propagandas, todo eso influye en el consumidor, ¿ya? Y por lo tanto, la gente pudo elegir otros productos que antes no había tenido la posibilidad, y también factores como disminuir la actividad física, ¿cierto? Y en la actualidad es bastante caótico el tema, porque estamos todo el día sentados, ya los que trabajamos frente al computador, los niños van al colegio, después siguen con el celular o con su tablet en casa. Entonces, la actividad física se disminuyó. Y por eso esta iniciativa es tan relevante, para que las personas puedan seleccionar alimentos menos procesados, o sea, que tengan menos componentes que dañen la salud. Pero un poco eso ha sido bueno y malo, porque el hecho de tener etiquetas o sellos, sellos, que ya vamos a explicar lo que son y qué significa cada uno, significa que muchas empresas se han tenido que convertir un poco y adaptar para no tener sellos en sus alimentos. Antes, un cereal para el desayuno, ya que uno lo veía ingenuamente algo súper sano, tenía sellos y hoy día no los tienen. Las empresas se han visto en la necesidad y en la obligación de cambiar un poco. Entonces, si antes usaban azúcares refinadas, hoy día están usando edulcorantes, y se cambió un poco muchos ingredientes por aditivos que les permiten no tener sello. Y al final, o sea, es tan importante saber lo que estamos comiendo, que por tener un alimento sin sellos estamos comiendo algo que tiene mucho más aditivos que un alimento natural, por ejemplo. Claro, o sea, el problema, siempre las cosas derivan en otros, tienen consecuencias. Y como tú bien dices, entonces la empresa, claro, especialmente con la población infantil, porque lo que se observó inicialmente fue este aumento de peso en los niños, que lo mantenemos hasta ahora, lamentablemente. Sí. Entonces, la empresa empezó, porque claro, si tengo más sello, me compran menos y por lo tanto voy a tener una disminución de las ventas. Por lo tanto, me voy a adaptar a esta nueva normativa. Entonces, empiezo a modificar componentes. Pero como modificas tanto, finalmente tienes que usar productos que son sintéticos muchas veces y no naturales. Y por ejemplo, en el caso de los niños, el tema de los edulcorantes es bastante complejo. Sí. Igual que los colorantes, por ejemplo. O sea, hay estudios incluso que relacionan la hiperactividad, por ejemplo, con el consumo de colorante específico. Entonces, empezamos, claro, no tiene sello, me lo llevo como saludable, pero tampoco me fijo en qué ingredientes tiene. Ya. Y ahí la importancia de conocer todo lo que es el etiquetado nutricional y leer en el fondo la etiqueta del producto completa. O sea, uno puede tardarse unos minutitos en el supermercado antes de echar el producto al carro, echarle una miradita rápida y saber lo que va a comprar. Que en el fondo uno lo ve una vez y ya la siguiente compra o la subsiguiente compra ya vas a tener integrado en la cabeza qué producto es, qué ingredientes tiene. Entonces, además del nombre de fantasía, por ejemplo, en una etiqueta, en un envase de alimento, ¿qué más información tenemos? Bueno, está el aporte de energía expresado en calorías. Ajá. Y el aporte que entrega, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, ya dependiendo del producto, expresado en la porción que te indica el fabricante. Ya, por ejemplo, supongamos unas galletas. Entonces, obviamente ahí aparece el aporte tanto para 3 galletas, que podría ser una porción indicada por el fabricante, y además por 100 gramos. Y uno tiene que fijarse entonces cuánto es lo que está recomendando, porque si te dicen 3 galletas y me como 4, 5, 6, ya me salgo de la norma, por lo tanto significaría que estoy aumentando mi consumo de azúcar, por ejemplo, de grasa saturada y otro tipo de nutrientes que no son tan saludables. Hay algunos productos, por ejemplo, algunos envases que indican alto en proteínas o alto en fibra o bajo en sodio, o que destacan eso. Claro,
hay ciertos alimentos, pero eso también se ha ido normando, porque también lleva a confusión, o sea, ¿qué es alto para la población en general? Porque claro, desde el punto de vista técnico a uno le puede quedar claro, pero de repente es medio engañoso, ¿ya? No sé si tú recuerdas el tema de la Coca-Cola, por ejemplo, cuando había Coca-Cola Light, que todavía existe, después apareció la Coca-Cola Cero, por el tema también de esto de los sellos, ¿cierto? Y la Coca-Cola normal, como se le dice. Uh-huh. Entonces ahí se produce de repente una ambigüedad, porque digo, ¿qué es más saludable, una Coca Cero o una Coca Light? Claro. En este caso ninguna de las tres alternativas, o sea, prefiera agua, ¿ya? Pero entonces eso también, dependiendo de la cantidad que realmente aporte, se le puede poner un beneficio. Ajá. Ya, por ejemplo, un pan integral que tenga sobre 3 gramos de fibra, ya, de 4, por ejemplo, con harina específica, podría uno ponerle, o el fabricante, agregar, ¿cierto?, alto en fibra. Uh-huh. Y la fibra es un componente importante en la alimentación porque tiene muchos beneficios. Uh-huh. Ahora, imagínate un deportista de alto rendimiento que no sé, tiene que alimentarse con una cantidad importante de proteínas al día, ¿no es cierto? Este etiquetado de alimentos va a ser de una importancia enorme a la hora de elegir los alimentos. Claro, porque por ejemplo en los productos para deportistas se detalla no solamente la cantidad de proteínas, uh-huh, ya, porque la cantidad es una cosa, pero la calidad es otra. Sí. Entonces en los suplementos, por ejemplo, que existen para deportistas, viene indicado la cantidad de cada aminoácido, uh-huh, cada aminoácido es el compuesto más chiquitito de una proteína, y dependiendo del tipo de aminoácidos que tenga, esa proteína es de mejor o peor calidad. Uh-huh. Entonces, eso es súper orientativo, dependiendo obviamente del tipo de deporte que haga la persona, cuál es el mejor suplemento, ¿ya? Por la cantidad de aminoácidos que le proporciona, si contienen los 9 aminoácidos esenciales o no. Uh-huh. Entonces, si un alimento dice alto en proteínas o buena fuente de proteínas, ¿no es cierto? Buena fuente, sí. Nos va a aportar más que lo normal de proteínas, ¿no es cierto? Exactamente, de acuerdo a la porción que indica el fabricante. Uh-huh. Lo mismo pasa con la fibra. Pero hoy día tenemos productos que son extra calcio, por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Sobre todo para las mujeres como de nuestra edad, que ya estamos teniendo problemas en los huesos y que necesitan una dosis un poquito más alta de calcio. Quizás no solamente mujeres de la edad nuestra, sino que hoy día jóvenes todo, también. Sí, sí. Por ejemplo, productos sin lactosa, leche sin lactosa, ¿cierto? Que también son productos que se indica en el envase, ¿ya?, que no tienen el azúcar de la leche, porque el azúcar de la leche puede producir intolerancia a la lactosa o sobre todo acrecentar el efecto de la intolerancia a la lactosa en algunas personas. Uh-huh, uh-huh. Sí. Sin gluten, ¿no es cierto? También aparece en el envase. Entonces, hoy día los envases nos entregan mucha información, ya que tenemos que saber cómo leerla y tener que saber cómo usarla para obtener el beneficio general o total del producto. Porque también, fíjate, hay algunos alimentos o productos que dicen sin azúcar. Sin embargo, cuando tú te vas a los ingredientes, ya dice una combinación de edulcorantes, no sé, que además en otros países ni siquiera están recomendados, y azúcar. Entonces, porque le agregan la cantidad justa para no sobrepasar el límite. Entonces, pero dice afuera sin azúcar. Entonces, es súper bueno revisar cuáles son los ingredientes, aunque uno no entienda muchas veces, porque hay muchos tecnicismos de los colorantes que se utilizan, de los saborizantes, sí, hay unos con números, de edulcorantes, sí. Pero mi recomendación es que contra más cosas desconocidas tenga, el alimento o el producto no es tan saludable, ¿ya? O sea, uh-huh, mientras ingredientes más naturales tenga, va a ser mejor, siempre y cuando yo consuma lo que está descrito por el fabricante. Uh-huh. Porque no me puedo comer, por ejemplo, galletas sin azúcar. Ok, pero no me puedo comer el paquete.
porque tiene otro tipo de hidrato de carbono, puede estar endulzado con algún edulcorante, ¿cierto? Claro, que no tenga una tolerancia. Claro, que no sea adecuada. Me voy a pasar igual en las calorías, entonces, porque va a tener que tener quizás más harina, más grasa para que quede blandita, no sé. Entonces, en eso hay que ser bien cuidadosos. Entonces, un poco resumiendo, el etiquetado de alimentos surge como una medida para entregar información, ¿no es cierto?, clara y comprensible, para que todos los consumidores puedan leer y saber lo que van a comprar, ¿ya? Y además sin necesidad de tener conocimientos técnicos, porque eso es lo importante, que llegue a todo el mundo, que lo pueda leer un niño y que entienda qué está comprando. Otro punto es disuadir un poco el consumo excesivo de algunos productos ultraprocesados, donde quizás alguno de los azúcar o alguna grasa se ha cambiado por un ingrediente que podría ser potencialmente más peligroso que tener el azúcar ahí metida. Exactamente. Por supuesto que proteger a los grupos vulnerables, especialmente niños y niños que tú decías, que son los que están teniendo problemas de sobrepeso y obesidad importante en nuestro país. Y otro punto importante que no lo hemos tocado, que es regular todo lo que es la publicidad que está dirigida a los niños, sobre todo a los niños, porque ya uno no te dejas convencer tan fácil, pero todo este tema de que muchas empresas tenían asociados un juguetito, la cajita feliz a un juguetito, entonces claro, eso induce la compra más que por el alimento en sí, es por el juguetito que van a recibir, pero habían muchos otros que no solamente eran de algunas tiendas, sino que el envase, por ejemplo, claro, no sé, por los conejitos para la Pascua, digamos. O los viejitos pascueros, que todos venían con envases muy bonitos, que ahora uno los ve en el supermercado y vienen con un papel de un solo color, sin ser tan llamativos como eran antes. Sí, entonces hoy día eso está un poco más regulado, porque antes, bueno, cuando nuestros hijos eran chicos, querían algo del supermercado, no porque supieran lo que querían, sino porque era bonito, que el envase era atractivo, o traían algún juguetito. Pero, ¿qué ha pasado después? Chile ha sido inspiración para muchos otros países, porque esta normativa de la cual estamos hablando fue pionera en el mundo, ¿ya? Esto de los sellos fue Chile quien lo implementó por primera vez, y han habido varios países que han adoptado estas normativas, ¿ya? Y las están utilizando. Por ejemplo, en México, en Perú, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Brasil, están adoptando etiquetas similares. Entonces, si les toca viajar a algún país, van a reconocer las etiquetas que tienen sellos, digamos, levemente distintos, pero la simbología representa lo mismo. Esto también sirvió para que la industria reformulara, y es lo que un poco conversábamos. Por ejemplo, la disminución de los azúcares, ¿no es cierto? La reducción del sodio en muchos de los snacks. Exacto, pero ahí también ese es un tema, porque claro, se ha reducido el sodio y se ha reemplazado por otras sales, ¿ya? Y también estamos teniendo problemas con el aumento, por ejemplo, de enfermedad renal. Entonces, y los pacientes con enfermedad renal tienen que tener una dieta bastante equilibrada respecto a ciertos minerales, ¿no? Obviamente el sodio, el potasio y otros. Entonces, ahí también hay que ser cuidadoso en el tema de la sal. La sal, porque nosotros comemos mucha sal en Chile, ¿ya? Sí. La recomendación al día, ¿cierto? Son 5 gramos. Sí, o sea, es una cucharadita de la Organización al día. Mundial de la Salud. O sea, tienen la ensalada, el guiso, o el pan, todo. Por eso también se rebajó la cantidad de sodio o de sal, porque la sal tiene 2 compuestos, ¿cierto? El cloruro y el sodio. El sodio es el que nos hace más mal. Entonces, si uno va contando, y la gente, yo me he fijado, le agrega sal, no prueba la comida, le agrega. Y claro, y compra las papas fritas, ¿cierto? Ya sea como snack o las que venden en las tiendas de comida rápida. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, pero
hay que también tener en cuenta, y por eso es tan importante leer la etiqueta, que no es solo la sal, que hay otros ingredientes que también aportan sodio. Sí, claro. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Porque el sodio nos puede provocar problemas serios cardiovasculares, ¿ya? Problemas de presión sanguínea fuertes. Así que hay que, por ejemplo, ¿ya? Todos los caldos, estos caldos que uno le agrega a la comida para condimentar, ¿ya? Tienen un aporte enorme de sodio. Hay algunos que son bajos en sodio, pero ojo que igual aportan sodio. Hay cosas importantes que si nosotros pudiéramos pesar los 5 gramos que nos vamos a comer al día y me los llevo en la cartera para solo usar esa sal, ¿ya? Y no pasarme de ese contenido, hay que pensar que muchos de los alimentos que comemos ya tienen sal incorporada. La comida que compramos en el comedor de la universidad o en el casino o en el comedor del colegio tiene sal. Exacto. Entonces, agregarle más sal, de esos 5 gramos, estamos igual consumiendo más. El doble. En Chile, un poco más del doble. Y bueno, hay muchas de estas sopas de sobre, ojo también con las sopas de sobres, que tienen una cantidad de sodio enorme. Y otra cosa, como para poner alarma, que nosotros vemos a nuestros estudiantes con estos famosos fideos que vienen en unas cajitas, en envases, que les echan agua caliente y se los comen, tienen cantidades de sodio gigantescas, ¿ya? Y aquí es importante mirar la etiqueta como para saber qué es lo que están comiendo. Y los embutidos, también, porque tienen mucho sodio y mucha grasa. Quizás, mira, yo ahí un poco soy un pelito más flexible, porque los embutidos no los comemos todos los días. O sea, sí, hay personas que sí, claro, pero sí tienen mucho sodio, mucho sodio. Porque no solamente tenemos, por ejemplo, el jamón, sino que están todos los embutidos de cecinas, las vienesas o salchichas, como se les llama en el sur de Chile, las longanizas. Entonces el consumo es bastante frecuente. Sí. ¿Ya? Y esos son altos en grasa, altos en calorías, altos en sodio. Sí. Y por lo tanto, si yo consumo todos los días ese tipo de productos, también voy a subir de peso. Pero, ¿qué información nos dice la normativa que tiene que ser obligatoria en una etiqueta en Chile? Primero, el nombre del alimento. El nombre del alimento tiene que estar claro. O sea, ¿qué es? La lista de ingredientes, eso normalmente está en la cara trasera del envase, ¿ya? Y no es cualquier orden el que debe tener ingredientes. Los ingredientes tienen que estar en orden de mayor a menor. Es decir, el mayor ingrediente, el que está en mayor cantidad, él tiene que estar primero y así sucesivamente. Otra cosa importante es la fecha de vencimiento, ¿ya? También es muy importante, y en eso hay que ser un poco crítico, porque hoy día las fechas de vencimiento es súper difícil encontrarla en algunos envases. Sí, y a veces salen como con distintos formatos, entonces tampoco es tan fácil entenderla. Y en algunos productos también aparece fecha de elaboración y no aparece la fecha de vencimiento, porque abajo tienen duración máxima 6 meses, por ejemplo. Sí. Ya, entonces uno tiene que empezar a contar si esto lo hicieron, no sé, pues en marzo, ya está dentro del plazo, o no. La normativa dice que debe salir la fecha de vencimiento, no implícita, explícita. Claro, pero no todos los productos cumplen. No cumplen. Porque me ha tocado en algunos productos y que llama mucho la atención. Lo otro que tú decías es que debe traer la información por porción, porque varias veces en un envase tenemos varias porciones. Claro. Ya 4 porciones, dependiendo de lo que indique el fabricante que es la porción. El contenido neto, ya el contenido total, excluyendo el envase. La identificación del fabricante, porque hoy día con la globalización tenemos muchos productos que son importados, entonces tiene que estar la información de quién lo elaboró, ya se elaboró en Chile o no se elaboró en Chile. Y por supuesto los sellos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a leer la tabla nutricional? Por ejemplo, las porciones, ¿ya? Versus el envase completo. ¿Cómo lo podríamos...? Claro, en general eso también, ¿verdad? Viene en una tablita como alargada, donde
lo primero que se señala es el aporte energético, expresado en calorías. Algunos productos también vienen en kilojoules, que se usa en otros países, pero en Chile nosotros usamos calorías y kilocalorías. Entonces, al lado derecho ya va a estar la porción, volvamos al ejemplo de las galletas, ¿cierto? Y ahí va a aparecer que esas 3 galletitas, porque la porción recomendada son 3 galletitas, aportan tantas calorías, ya, 100 calorías. Pero además tiene que venir el gramaje de cuántas vienen por envase, ¿cierto? Cuántas porciones por envase y cuánto pesa cada producto. O sea, cuánto pesa una galleta, 7 gramos, 8 gramos, 5 gramos, de tal modo que después en la columna siguiente aparece por 100 gramos de producto. Si yo tengo un paquete entero de galletas y tengo, no sé, 160 gramos más o menos. Estoy consumiendo el doble, ¿cierto? Porque me estoy comiendo el paquete completo. Pero lo que debería comerme es, calculando más o menos, o sea, si no tomé desayuno, no comí nada más, ya, bueno, me voy a comer 2 porciones. Pero una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas calorías debería ingerir una persona, en promedio, por supuesto, un adulto joven al día? Un adulto que no hace un deporte exhaustivo, pero camina, se va caminando al metro, o sea, no tiene una vida tan sedentaria. ¿Cuánto? Mira, un individuo estándar, digamos, de aproximadamente 1,75 m, ya que pesa más o menos unos 70 kilos, o sea, con estado nutricional normal, y que tiene una vida, entre comillas, como tú dices, que camina al metro, pero no practica ninguna actividad física frecuente, aproximadamente 2.000 calorías, ¿ya? Ese es como un promedio. Por lo tanto, si uno va mirando las etiquetas y dice, ya me comí, no sé, pues con este chocolatito comí 200 calorías, ya me están quedando 1.800. Exactamente. O sea, para allá iba, porque, a ver, pensemos en un desayuno. El desayuno me tomo un vaso de, no sé, de café con leche o un té, ya, que quizás ahí podríamos decir son poquitas calorías, pero el sándwich que me como, un pan con mantequilla o con margarina, ¿no es cierto?, un trocito de queso, un pedacito de jamón, una palta, lo que sea, vamos a 10. O sea, tenemos una buena cantidad que pueden ser unas 300, 400 calorías más o menos, en el desayuno, más el almuerzo, que pueden estar bordeando como las 1.000 calorías, ¿no es cierto? Claro, va a depender del tipo de almuerzo, pero si voy a elegir, por ejemplo, una hamburguesa con papas fritas, bueno, no, ahí ya tengo superadas las calorías del día. Claro, entonces, por eso que es tan importante el tema de los sellos, porque de alguna manera nos invitan a reflexionar qué es lo que necesito y cuánto necesito al día. En el fondo uno puede comer de todo, pero en cantidades moderadas, no el paquete completo, no el litro de gaseosa, ¿ya? No el paquete, digamos, no sé, de tallarines completos, o sea, hay recomendaciones establecidas para las personas según su edad, según su peso, según su actividad física. Ya ahí los nutricionistas hacen bastantes cálculos para poder recomendar qué es lo adecuado para esa persona. Hoy día que igual la diabetes es un tema como recurrente, la presión alta, ¿ya? ¿No es cierto? Ahí, bueno, son dietas específicas y que, por supuesto que puede ser la misma cantidad de calorías, pero distribuidas de otra manera, con otros alimentos. Exactamente, claro. Sí. Ahí uno tiene que favorecer otro tipo de productos. Porque no es que yo me coma las 2.000 calorías en grasa. Exactamente. Sí. O sea, uno puede obtener, si quiere, calorías de las lechugas, claro, ¿ya? Pero tendría que comerse un camión, un container de lechuga para lograr las 2.000 calorías. Entonces, en ese sentido, claro, uno va jugando un poco con qué tipo de alimentos son los más saludables, de acuerdo a las preferencias también de la persona, porque si a uno no le gustan las lechugas, yo no le puedo indicar lechuga. No, por muy saludables que sean. Por muy saludables que sean. Ahora, otra cosa súper importante, también, por ejemplo, me acordé de alimentos saludables, que mucha gente elige estos tarritos en conserva de algunos productos de pescados, por ejemplo, que también han tenido que modificar claro que sí. Su etiquetado, y a la gente de repente no le gusta porque no encuentra ese brío. ¿Ya? Y eso es un hábito adquirido, porque
el primer alimento que recibimos como humanos, en la mayoría, y lo deseable, es la leche materna. Entonces, lamentablemente, mucha gente tiende a darle la primera comida al niño un poco saladita para que quede más sabrosa. Entonces es un hábito adquirido. Sí. Pero si la persona empieza a disminuir progresivamente el consumo de sal o de azúcar, uno se va acostumbrando. Ya, nosotros somos animales de costumbre. Sí. Entonces Sí. es importante. No, el mismo ejemplo que das tú con la sal pasa con el azúcar. Exacto. Porque cuando les empezamos a dar estos purés de frutas a los niños, lo probamos nosotros. Exacto. Y lo encontramos desabrido. Entonces le echamos un poquito de azúcar para que quede. Y por supuesto que a los niños les gusta. Entonces, claro, han sido hábitos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y que hoy día, pucha, hay que modificarlo. Yo quiero hacer una salvedad porque la Asociación de Panaderos de Chile, de todo el país, se pusieron de acuerdo para reducir el contenido de sal en el pan, ¿ya? Y han ido disminuyendo el contenido de sal en el pan considerablemente. Ojo, que no nos hemos dado cuenta. No, mira, al principio yo me acuerdo que me tocó participar en un estudio justamente de consumo, y cuando recién se implementa la norma, porque esto fue progresivo en 3 años, Sí. ¿cierto? Ajá. Y cada pan tenía 700, 800 miligramos de sodio. Es una cantidad extremadamente exagerada. Entonces se implementa la norma y se empieza a rebajar de a poco, pero los primeros 2 días quedaba mucho pan, porque la gente, ¡oh! Y le bajaron la sal, sin siquiera probarlo. Pero como nosotros también somos consumidores importantes de pan en Chile, Ujú. bueno, ya no hay otro, o sea, No, lo claro. compro, me lo como, y después al año siguiente se volvió a rebajar otro poco y ya la gente no se dio cuenta. Y en la tercera rebaja tampoco. No. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a comer pan. Entonces al final es una excelente medida, Sí. porque se rebajó a más de la mitad. Yo me acuerdo años atrás, hicimos una evaluación de unos yogures argentinos y los encontrábamos súper desabridos, los yogures argentinos, de varias marcas. Y bueno, las nutricionistas argentinas nos decían precisamente de lo que estamos hablando. Decían, lo que pasa es que los chilenos están acostumbrados a comer todo muy dulce. Entonces, claro, esto que hayan aparecido las gotitas endulzantes, le echamos, no sé, 10 gotas. 10 gotas, 15 gotas, 20 gotas también, para lograr el dulzor, pero se produce acostumbramiento y uno termina agregándole cada vez más y más y más y más para percibir el mismo dulzor, que es una cosa de percepción. Exacto. Ya, nos vamos a un pequeño intermedio musical y volvemos para ver qué son las calorías y qué nos aporta más calorías. Ok. Volvemos en un minuto. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo
te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Les rêves des amoureux. En Radio U Central estamos presentando Sabores y Saberes, descubriendo el placer de comer con conciencia, historia, cultura, nutrición y salud en cada bocado. Y seguimos por aquí, hablando de las etiquetas de los alimentos. Ahora vamos a conversar un poquitito acerca de dónde vienen las calorías. Porque siempre hablamos de las calorías y a veces decimos, ¿de dónde vienen? No vienen de una sola parte. No, las calorías vienen de varios nutrientes, ¿ya? Las proteínas aportan calorías, ¿ya? Los hidratos de carbono aportan calorías y las grasas aportan calorías. Dentro de esos tres macronutrientes, porque así se llaman, el que más aporta son las grasas. O sea, 9 kilocalorías, ¿cierto?, por un gramo de producto, de grasa. Entonces, y eso, la suma de esos tres, dependiendo del componente de un alimento, ¿verdad? Por ejemplo, un pan que tiene harina, que es hidrato de carbono, que tiene manteca, que es grasa, ¿cierto? La harina igual tiene un poquito de proteína, entonces uno hace un cálculo y después la sumatoria de esos tres nutrientes y me aparece la cantidad de calorías que aporta de acuerdo al peso del producto lo que estoy señalando. ¿Y hay ingredientes o alimentos que no tienen calorías, por ejemplo? Mira, hay, pero muy poco. O sea, el agua, por ejemplo, es uno de ellos. Claro. Lo que pasa es que también a veces es difícil poder determinar exactamente en el laboratorio el porcentaje de calorías, ¿ya? Porque, bueno, es engorroso, necesitas equipamiento, o sea, un montón de cosas. Entonces, básicamente uno se queda con una información, hay unas tablas nutricionales con un promedio, ¿ya? Entonces, pueden diferir también un producto que se cultiva en Chile versus el mismo producto se cultiva en otro país, porque los suelos son distintos, ¿te fijas? Pero que no tengan calorías, sí, en este minuto no podría decirte cuál. ¿Ya? Que tienen menos calorías, sí. Sí, es que yo quiero hacer una salvedad porque muchas veces un alimento que tiene mucha fibra, que es muy buena para la salud, es alto en calorías. Claro, pero las calorías, como tiene la fibra, ¿cuál es la gracia de la fibra? La fibra tiene una función bien importante en el intestino, ya atrapa ciertos nutrientes, por lo tanto puede atrapar grasa, puede atrapar hidratos de carbono, ¿cierto? Igual atrapa un poquito de proteínas, vitaminas, minerales, de todo, y esta cantidad de calorías no se absorbe, por lo tanto
la fibra hace que esto circule por el intestino y después sea eliminado por las heces. Es que eso es súper importante porque al final en la tabla, en el etiquetado nutricional está cuantificado. O sea, Sí. está el número de calorías que aporta la fibra, pero en realidad no las aporta. No, en realidad lo que hace es como impedir la absorción, Claro. ¿ya? Ujú. Entonces, claro, ahí también hay mucha gente que tiene problemas de estreñimiento, por ejemplo, que es recomendable que coma productos, ¿verdad?, altos en fibra. Sin embargo, por ejemplo, podría producir también un efecto contraproducente, porque la fibra también te produce, por ejemplo, mucho malestar, mucha hinchazón en la guatita. Sí. ¿ya? Y a Entonces, veces, claro, se produce un poco de meteorismo. exactamente. Entonces, ahí también hay que ser cuidadoso. ¿Qué es lo que yo puedo consumir? ¿Qué Ujú. productos? Y entonces, bueno, los sellos tenemos alto en calorías, ¿no es cierto? Sí. Alto en azúcares, ¿Sí? ¿ya? Que esas calorías, altas en calorías, pueden ser aportadas por Principalmente grasas. azúcares, grasas y proteínas. Exacto. Ujú, Pero es muy, o sea, en general las proteínas nunca te van a aportar tanto. ujú. ¿Ya? O sea, generalmente el exceso de calorías proviene tanto de las grasas como de los hidratos de carbono que se llaman no complejos. Ya, simples. entonces, cuando veamos que hay algo alto en grasas, ya no solamente tenemos que mirar la parte frontal de nuestro envase, sino que hay que mirar atrás del envase. ¿Y cuáles son esas grasas? ¿Ya? Las grasas peligrosas para la salud son las saturadas. Exactamente. Y principalmente las grasas trans. ¿Qué son las grasas saturadas? Son aquellas que son sólidas a temperatura ambiente. Ojo que pueden ser de origen animal o vegetal también, ¿ya? Porque hay grasas vegetales que son Sí. saturadas, ¿ya? Que son sólidas a temperatura ambiente. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de los carbohidratos en general, ¿no es Ujú. cierto? Nosotros tenemos carbohidratos que pueden ser saludables como la fibra dietética, ¿ya? Y otros no tan saludables como los azúcares simples que me van a solamente aumentar las calorías. Perdón, se me fue la idea de los lípidos, de las grasas. Es que hay que mirar al otro lado por el tema de si tenemos grasas saludables, Exacto. ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en el aceite, ahí sí tenemos muchas grasas saludables. Si pensamos en el aceite de oliva, en el aceite de canola. maravilla, en el aceite omega 3, que hoy día lo podemos obtener de los pescados y de algunos vegetales. Entonces podría ser un alimento alto en grasas, pero son grasas saludables. Entonces, ojo con que diga alto en azúcares o alto en grasas, porque podría haber una pequeña modificación si uno lee atrás del envase, ¿no es cierto? Y ahí también hay que tener harto cuidado porque también hay grasas, como tú bien dijiste, las grasas saturadas, Ujú. que en el fondo son las grasas malas, por decirlo de alguna manera, y hay muchos productos ya que utilizan este tipo de grasas. Por ejemplo, que utilizan aceite de coco, Sí. ¿ya? Entonces, esa es una grasa saturada. Por lo tanto, si yo estoy haciendo, no sé, algún producto de pastelería y voy a comprar, ¿cierto?, estos típicos snacks dulces como con quequitos o cosas así, y me fijo atrás y encuentro este nombre, tengo que poner atención, ¿ya? Sí. Tengo que poner Sí, atención. acuérdese de las grasas saturadas, acuérdese cuando lea las etiquetas que lo ideal es que tenga la menor cantidad. O sea, igual en exceso producen daño a la salud, pero hay periodos del crecimiento de los niños que son necesarias para el desarrollo. Entonces, ojo con eso también. O sea, no es que yo deje toda la grasa saturada de mi vida. No, ¿ya? no, para nada. Pero en exceso sí. ¿Qué alimentos, por ejemplo, tienen grasas saturadas? Bueno, por ejemplo, las proteínas, la carne, Ujú. ¿ya? La carne que tiene mucha grasa, que es visible, Ujú. ¿ya? Algunos lácteos que son los enteros, por ejemplo. Sí, de leche Ya. entera, el queso. El queso amarillo, Ujú. ¿ya? En general son productos más bien proteicos y
que tienen esta... Y todos los embutidos que tú decías. Los embutidos. Los chorizos, las longanizas, los salames, el salame. ¿Vemos la grasita ahí? Claro. Que es rica y sabrosa, pero igual es grasa saturada. Y eso ahí estamos aumentando también el consumo de calorías. De esas 2.000 calorías que debemos comernos, ahí estamos... al tope. Sí. ¿Y qué efecto tienen sobre la salud estas grasas saturadas? Bueno, las grasas saturadas influyen principalmente en problemas de colesterol, por ejemplo. Se eleva el colesterol, las grasas malas que circulan, que se llaman triglicéridos, ya aumentan también, y ambos, el colesterol, los triglicéridos elevados, producen algunas enfermedades, por ejemplo, relacionadas con el corazón, algún tipo de accidente vascular, o sea, todo lo que esté relacionado con la salud cardiovascular. Ajá. Y también con la salud renal. Son dos aspectos muy importantes. Sí, si alguna persona que tiene la presión un poquito alta, ya provocada por consumo de grasas, puede empezar ahora a leer las etiquetas de los alimentos para evitar el consumo de grasas saturadas, porque estas grasas muchas veces engruesan las paredes de las arterias y de las venas, de las arterias principalmente, lo que produce lo que ya se llaman placas. Y esas placas hacen que aumente la presión sanguínea, y a veces cuando esas placas se desprenden, producen los problemas de los ACV, ¿no es cierto? Exactamente. Los ACV. Entonces ahora, bueno, si tiene la presión un poquito alta o si le han salido un poquito altos los triglicéridos, hoy día empiece a mirar las etiquetas de los alimentos para evitar las grasas saturadas. ¿Ya? Exactamente. Y la cantidad de sodio. Sí, exactamente. Ya. ¿Y el sodio? ¿Por qué es peligroso el sodio? Bueno, también, porque el sodio también hace elevar la presión arterial, ya, y eso hace que nuestro corazón bombee sangre más rápido, ya, y esto hace que el metabolismo, por decirlo de alguna manera, se altere. Entonces, de repente, eso es súper negativo, ya, o sea, estás haciendo trabajar el músculo del corazón, el corazón es un músculo, presionándolo en el fondo, ¿ya? Y eso no es saludable para nada y puede provocar infarto, de ACV y más adelante otro tipo de patología. Y bueno, la sal está escondida en muchos alimentos, está escondida en el pan porque no la vemos, y la mayoría de los alimentos que contiene sal, sobre todo la sal superficial, nosotros percibimos la sal solamente, o el sabor salado, el gusto salado, solamente en la boca. Ya después que nos comemos el alimento, la sal que está incorporada dentro del alimento, integrada en el alimento, nosotros ya no la percibimos. Han habido varios estudios en los cuales se recomienda poner algo de sal superficial para poder percibirla cuando nosotros comemos el alimento, ya que después no se siente la sal. Entonces hay algunas iniciativas ya en la cual se incorpora la sal de manera superficial. Ahora, la granulometría de la sal también es importante, porque dime si no es rico el asado con sal más gruesita. Claro, por supuesto. Pero la sal tiene una velocidad hay una velocidad en la cual se deshace en la saliva, y que esos cristalitos de sal que son tan agradables tampoco se deshacen completamente. Nos tragamos ese cristal, ya solo percibimos el gusto salado en la boca, nos tragamos y termina ese sodio de integrarse y provocar los problemas que ya conocemos. Entonces, ¿qué podríamos decirles a nuestros auditores de por qué deben elegir alimentos sin sellos? Bueno, primero que nada, es muy importante para cuidar el estado nutricional y por tanto la salud de las personas y el bienestar general. Entonces, muy importante, ojalá elegir los alimentos con menos sellos posible, ya fijarse cuando tengan estas declaraciones si son altos en fibra o altos en calcio, que efectivamente esté dentro del etiquetado que está atrás, ¿cierto? Donde se menciona que aporta más que un alimento que no está declarado como alto en calcio, por ejemplo, ya, para poder mantenerse saludable. ¿Sí? Ese es el objetivo. O sea, nosotros tenemos que alimentarnos.
aún. Todavía no se ha descubierto la inteligencia artificial que nos alimenta. O que evite que nos alimentemos. O que evite que nos alimentemos. Entonces tenemos que escoger tanto productos con menos sello, ¿ya? Y que sean saludables. Uh-huh. Por eso, ojalá que no se pierda la comida casera, la comida natural. Comer de todo, pero en cantidades moderadas. Uh-huh. ¿Ya? O sea, si me voy a servir, no sé, pues, si quiero comerme un tarrito de atún, mejor vea cuántas porciones le alcanzan. A lo mejor me puedo comer la mitad hoy día y la mitad mañana, con una ensalada, por ejemplo. Porque tendemos a eso, tendemos a consumir muchos productos en grandes cantidades. Y eso finalmente es lo que nos enferma. Uh-huh. Uy. Y bueno, algo que se nos quedó en el tintero que es bien importante mencionar, lo que también induce un poco a confusión, es las famosas azúcares, no tiene azúcares añadidos. Ah, claro, porque la mayoría de no es lo mismo que no tenga azúcar. No, pues el azúcar añadido es el azúcar de mesa que uno le agrega. Claro, por ejemplo, el café. Claro, ya ese es el azúcar, o no sé, pues, a un queque, por ejemplo, ¿cierto? Yo le agrego, o un postre de estos envasados, o un yogur, ya se le agrega azúcar. Pero la mayoría de los alimentos, en su composición química, también tienen azúcar incorporada, o sea, es parte del producto. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Claro, entonces eso hace muchas veces, por ejemplo, la misma lactancia, la leche materna, ¿ya? Tiene materia grasa. Tiene azúcar, tiene materia grasa, tiene de todo. ¿Y qué mejor alimento que eso? Entonces, no es que no tengan los alimentos. Tienen, pero también en cantidades moderadas que no te alcanza muchas veces a dar el sabor dulce. Y por eso se le agrega este azúcar. O, en su defecto, algún edulcorante. Uh-huh. Para que cuando tú lo consumas, lo encuentres súper rico porque estás acostumbrado a sabor dulce. Porque uno lo puede encontrar rico igual si no está tan acostumbrado uh-huh. a este tipo de sabor. Sí. Y ojo cuando compren algún jugo de frutas natural, claro. Que claro, no tienen azúcar añadido, pero no significa que no tenga azúcar. Exacto. Tienen azúcar. ¿Ya? No, y además que, por ejemplo, estos jugos envasados ya se absorben rápidamente. Entonces, tiene sed, tome agua. Y si quiere comerse una fruta, mastíquela. Bueno, ojo con los jugos también, porque entre más clarificado es un jugo, más azúcar tiene. Exacto. ¿Ya? Si va a consumir un jugo hecho en casa, que es como la manzana entera, ¿no es cierto? Va a tener la fibra y todos los otros componentes que me ayudan a regular esa absorción de azúcar, versus el jugo clarificado, transparente, translúcido, que tiene mucho más azúcar. Bueno, se nos termina el programa de hoy. Gloria, quiero agradecerte por tu excelente compañía y tu aporte como profesional y como amiga. No, gracias por la invitación. Sí, y entonces, bueno, cuando escojan los alimentos hay que preocuparse de la salud y hoy día mirar las etiquetas, aprender de las etiquetas, saber qué significa. Busque en no sé, los buscadores de internet, si hay algo que no sabe, búsquelo, ¿ya? Y salga de la duda para alimentarnos bien, saludable, y hoy día tenemos la posibilidad de decidir y tomar las decisiones correctas. Así que tengan una linda tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Clara. Gracias. Times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be
Radio U Central presentó Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas, descubriendo el placer de comer con conciencia, historia, cultura, nutrición y salud en cada bocado. Hasta el próximo capítulo.